buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde nos estén viendo, conectando. La maravilla, Orlando querido, de estos nuevos mundos virtuales es que no hace falta que estén conectados en vivo exactamente para vernos. Vos conocés más que nadie el lenguaje de los medios y la repetición y la posibilidad de verlo en cualquier momento también fortalece el mensaje y fortalece este tipo de espacios. Como les decía, estamos con Orlando Pérez, un estimado amigo, periodista, escritor, conductor de Enclave Política por Telesur, ya todos lo conocen, docente y vehemente defensor de las buenas prácticas también comunicacionales y preocupado por nuestra querida Latinoamérica. En el día de hoy la idea es abarcar dos ejes narrativos y después tener una charla abierta con Orlando sobre específicamente también sobre lo que es la campaña hoy en Ecuador, cómo los medios también están vislumbrando eso, y yo aportarles un poco la mirada desde Argentina, de cómo también los medios, la política y el derecho siguen tratando de manejar los ejes de campaña, a pesar de que nosotros ya tuvimos nuestra presidencial. El año que viene es un año electoral, así que ya se están nuevamente abriendo los fuegos mediáticos e internos. Así que bueno, Orlando, te cedo la palabra y en principio vamos a tener el eje de la narrativa mediática en tiempos de pandemia. ¿Cómo has visto todos estos tiempos de COVID comunes a todo el mundo, ¿no? Ni siquiera ya Latinoamérica? Orlando. Gracias, Diego, un honor, un gusto estar contigo, por supuesto, ponerme a la altura, al nivel de tus reflexiones, de tu enfoque de la realidad. Evidentemente hay una serie de factores y de resortes que mueven esta coyuntura bastante prolongada, y en medio de una pandemia evidentemente afloraron algunos asuntos que son muy importantes de conversar y de analizar. El primero que te diría es que hay dos patrones de conducta en la narrativa mediática de estos tiempos que me parece colocan o dibujan también un nuevo escenario sobre el cual los grandes medios, los periodistas incluso tradicionales en general y las nuevas generaciones tienen grandes desafíos, pero también algunos vacíos para los cuales no están preparados en este momento. Y me refiero a unos dos o tres que voy a detallar aquí que son muy importantes. Primero, el fundamental, que te diría con absoluta claridad, y creo que es clave entenderlo, a pesar de que ya hubo autores, ya hubo pensadores que lo advertían, es que las audiencias, los públicos, la ciudadanía en general, ya no es la misma. Ya no nos cree a los periodistas de la misma manera tan religiosa y puntual. Las audiencias son a veces mucho más informadas que los propios periodistas, y a veces incluso sobre la noticia tradicional están por delante del medio y hasta del periodismo. Es decir, hay momentos en que la noticia no la dan los medios de comunicación, sino que la dan los ciudadanos, las dan personas, voy a poner esta palabra, no me gusta mucho, pero para entendernos, personas comunes y corrientes que sin necesariamente haber cursado la universidad o tener el oficio de periodistas, te generan una noticia, y los medios y los periodistas tenemos que estar pendientes de que esas personas ahora produzcan contenidos, también relativizando el término, frente a eso. Entonces, primera cosa, me parece que es fundamental entender que en estos momentos hay unas nuevas audiencias. Y la pandemia, además, hizo algo interesante. Entrenó aceleradamente a esos públicos, a esas audiencias, de esos ciudadanos para conectarse, para informar, para relacionarse con los medios digitales a largas distancias. Tú y yo hemos participado a lo largo de estos meses en innumerables encuentros donde con solo estar en la casa conectados a una computadora y a veces al celular, hemos generado conversaciones largas, profundas, y eso también ha pasado con los ciudadanos que no necesariamente son periodistas, digamos. Entonces, esta narrativa mediática está retada, también complejizada por este tema de nuevas audiencias, y nuevas audiencias con mejor preparación para producir mensajes y también para
no recibir verticalmente los mensajes. Me parece que este es un tema fundamental y clave. El segundo, creo que también es muy importante analizarlo porque constituye quizás uno de los temas que habría que investigar mucho mejor, y es que existe una infinidad de fuentes, una polarización de programas, de conexiones y también de personas que hablan de distintos aspectos, distintos lugares, desde distintas visiones sobre los mismos temas. Es decir, ya no te puedes anclar a que un medio de comunicación, un canal, un periodista, un periódico, una emisora sea la única voz que te orienta, entre comillas, sobre determinados temas. Ahora, si entras a las redes sociales, si entras a YouTube, sobre un partido de fútbol, sobre una elección, sobre un fenómeno político. Voy a poner el caso muy concreto, por ejemplo, de Perú. Si yo en la semana anterior me dedicaba a ver lo que hacíamos normalmente antes, ir a los periódicos, a escuchar la emisora de Perú, la tradicional, digamos, radio programas de Perú, por mencionar algo, evidentemente en una época yo creía que estaba informado por ahí. Ahora ya incluso ni siquiera llego a esos medios, sino que tengo que ir a las cuentas de redes sociales o a youtubers o a canales de Facebook, donde los ciudadanos me están informando sobre ese acontecimiento y me están, digamos, entre comillas, orientando sobre lo que en realidad está pasando ahí. Y entonces se vuelve incluso a ratos un poco más complicado porque tienes todas las versiones posibles sobre un mismo acontecimiento y el procesamiento, es decir, procesar toda esa información ya para la nueva narrativa es evidentemente un problema bastante complicado. Tan es así, Diego y amigos y amigas que nos escuchan, tan es así que los grandes medios, las grandes transnacionales de la comunicación tienen muchas dificultades de tener una versión sobre el acontecimiento porque inmediatamente alguien puede aparecer y decirle esto no es así, aquí está pasando otra cosa, aquí está ocurriendo otra. Y esto te refuerzo con una idea que es muy importante, Diego, porque, por ejemplo, en el Ecuador, en Chile y ahora con el ejemplo caliente de Perú o lo que pasó en Bolivia a lo largo de todo este año, los medios tradicionales no transmitían en vivo y en directo para que la gente conociera y por eso otros medios, no me gusta la palabra alternativos, pero digamos que en esa lógica, comenzaron a transmitir desde un celular o una persona transmitía lo que estaba pasando y muchas personas nos informamos, incluso periodistas y medios, nos informamos a través de esos canales, de esos ciudadanos sobre lo que estaba pasando. Pero también, obviamente, son visiones muy particulares. Entonces, el segundo elemento que es importante considerar es esa polarización. Y uno último que creo que ha dado lugar a esto, no solamente la pandemia, sino todo lo que se ha ido gestando a lo largo de todo esto, es que los medios tradicionales pierden audiencia, pierden rating, y ahí entramos en el tema que te quiero mencionar. También hay una crisis de sostenibilidad de los medios de comunicación, una crisis económica en los medios de comunicación. Ya no pueden ser estos medios los únicos que capten la publicidad, el pautaje comercial. Ya hay incluso cuentas personales de figuras políticas, académicas, deportivas, que pueden capturar esa publicidad tranquilamente y entonces ahí viene el efecto de esto. Es decir, estos medios que tradicionalmente sostenían empresas, sostenían incluso equipos periodísticos, en algunos casos con gran prestigio, con el desarrollo de procesos informativos y de planificación más sostenidos que cualquier otra cosa, entran en una crisis y obviamente ahí tenemos incluso problemas de precariedad a la hora del trabajo, desempleo de los periodistas que estaban acostumbrados a trabajar para un medio con un sueldo, y también, por supuesto, entramos en una lógica de inmediatez que no necesariamente pasa por un trabajo más sostenido de los periodistas y de los medios porque no hay recursos para eso. Es decir, ya son muy pocos los periodistas y los medios que pueden trabajar en investigaciones de largo plazo porque la sostenibilidad económica es prácticamente muy difícil. Quedan medios, obviamente, quedan todavía empresas periodísticas que de alguna manera pueden sostener, pero ya es muy difícil. Y eso también contrae o conlleva, más bien dicho,
otras dificultades ya de orden institucional para el desarrollo del periodismo. No puedes formar periodistas, no puedes capacitar periodistas, no puedes generar incluso encuentros, talleres, porque ya los periodistas prácticamente están imbuidos de que por cuenta propia tienen que hacerlo todo y las empresas no pagan absolutamente nada. Y en esto quiero cerrar con algo que es importante. Todo esto además no cuenta con un procesamiento académico, es decir, la academia comienza a procesar algo, un fenómeno, y al mes está pasando otra cosa mucho más interesante, y todo lo que pensaste hace un mes prácticamente queda anulado en el siguiente mes. Es decir, estoy exagerando un poco, no son todos los procesos iguales, pero evidentemente la capacidad de reacción de la academia, de los intelectuales, de los profesores, para poder entender en qué mundo estamos metiéndonos, atraviesa, digamos, por un fenómeno que ya es general en muchos aspectos, no solamente en el de la comunicación, y es el vértigo. Vivimos vértigo tras vértigo, acontecimiento tras acontecimiento. Antes, si pasaba algo en Argentina, nos quedaba muy lejos. Ahora lo que pasa en Argentina nos interesa a todos, lo que pasa en Bolivia nos interesa a todos, lo que pasa en Ecuador nos interesa a todos. Y evidentemente ahí, si es que en Ecuador está pasando algo interesante, pero pasa algo urgente en Bolivia, en Argentina, en Brasil, queda de lado ese acontecimiento en el Ecuador o ese suceso para colocarnos y engancharnos con el acontecimiento de Bolivia, de Argentina, o de Brasil, o de Perú por último. Y entonces ahí estamos en una lógica un poco extraña, donde los vértigos además impiden procesar los acontecimientos previos para explicar los próximos. No sé si me hago entender, pero es esa la lógica. Por ahí es la cosa. Hasta ahí llegaría Diego. No, perfecto, perfecto. Así lo mío será complementario en esa línea, porque vos fíjate que me voy a apoyar en algunos conceptos muy interesantes que dijiste. Empecemos por lo último, los académicos y los profesores. El vértigo es algo terrible que conspira contra ellos, contra el análisis, ¿no? Contra el efecto analítico. Lo vertiginoso de Bolivia. Hemos escuchado a comunicadores, asesores políticos, funcionarios como Almagro, por ejemplo, llenándose la boca acerca de realidades, hablando de cuestiones judiciales, por ejemplo, en Bolivia, de actos de terroristas, acusándolo a Evo de actos de terrorismo, sin comprender para nada el fenómeno popular y el fenómeno real que estaba ocurriendo en Bolivia. Que un candidato terminó ganando por guarismos mejores a lo que Evo había ganado en la primera vuelta. O sea, fue categórica la voluntad popular, el fenómeno comunicacional, por lo menos de los grandes medios en Argentina que cubrían Bolivia, que cubrían el tema Bolivia. En Argentina, para que te des una idea, denostaban al presidente Fernández por haberle dado la calidad de asilado político a Evo, y pintaban todo un panorama del acabose del progresismo en Bolivia, pero con una certeza, Orlando, y con unos análisis tan concienzudos que fue un cross de derecha, como se dice en el boxeo, un knockout técnico, lo que pasó después, ¿no? Entonces, esa imagen fantástica, porque uno, hoy ese mundo tan vertiginoso que también señalabas está rodeado de imágenes, ¿no? De imágenes, de video, de historias de Instagram maravillosas, cortas, pero emblemáticas. Esa imagen de Alberto cruzándolo a Evo en la frontera. Qué maravilloso. Pero si tenemos la generosidad ideológica e intelectual de no quedarnos estancados a lo que nosotros pensamos, porque todos saben lo que vos y yo pensamos sobre nuestra mirada de Latinoamérica, nuestra mirada de la patria grande, es innegable. Eso también es una de las grandes ventajas de estos tiempos, ¿no? Esta especie de liberación, de poder quedar cada uno del lado de la grieta que corresponde, ¿no? Yo a veces digo, un poco desafiante, bendita grieta, ¿no? Porque nos permite estar bien a lado y lado de ese abismo, ¿no? Y estoy muy conforme de estar de este lado del abismo, porque no querría estar nunca del otro lado. Prefiero estar dentro del abismo y no estar del otro lado. Entonces digo, esa imagen de ese presidente
ayudando al otro presidente a volver a un Estado democrático, me parece que tendría que ser, lo festejaría inclusive de otra tendencia política que haga eso y recupere la democracia en ese país. No tendría la mezquindad de no verlo de esa manera si se hubieran dado las mismas pautas. Ahora, fíjate el mundo de lo comunicacional, cómo también artificiosamente había construido una realidad totalmente diferente. En Argentina, como hablabas de los influencers, de estos que logran inclusive la pauta comercial, en Argentina se da tal cual el ejemplo que vos diste. Esa desaceleración de la inversión en los medios tradicionales, ya sea diarios, noticieros, desaceleración de pauta publicitaria que va hacia los influencers o va hacia los Instagramers, verdaderamente se da hasta el punto que los programas de televisión muy masivos en Argentina contratan como panelistas a los influencers. Mirá lo que es el sistema tratando de vencer lo que antes se llamaba la independencia de opinión, ¿no? O el medio alternativo. Caemos en el riesgo, y coincidirás conmigo, que el periodista es una persona formada, el comunicador es una persona formada, y de golpe el influencer va a orientar rápidamente desde la óptica del capitalismo hacia sus sponsors la información, ¿no? Y eso tampoco es bueno que todos opinemos de todo, ¿no? Es lo mismo, hay ciertos influencers hablando de política que sería una especie de que yo te esté opinando sobre el cuerpo perfecto, ¿no? O cómo hacer gimnasia todo el día, ir al gimnasio, ¿no? Habría una especie de hipocresía, y eso verdaderamente ocurre acá. Vos señalabas algo que era fundamental, la pérdida de credibilidad también de los medios y de los periodistas. Me parece que vamos hacia un mundo donde la credibilidad y la dignidad del periodista va a ser el eje de eso, no ya el medio al que pertenece, sino la credibilidad personal, la construcción de su historicidad en el mundo de la comunicación, lo que dijo. Vivimos en un mundo donde el archivo, aquí en Argentina se habla mucho con ciertos periodistas políticos que nadie resiste un archivo, ¿no? Nadie resiste lo que dijo, por ejemplo, Lanata, ¿no? El fundador de Página 12, y hoy fiel ladero de los grupos más concentrados como el Grupo Clarín, que no es solamente ya contra el kirchnerismo, es contra toda forma de progresismo la lucha. Entonces, digo, ese archivo es nefasto para ciertos periodistas. Y va a esto que te decía, hay periodistas que resisten el archivo a lo largo del tiempo. Pueden estar trabajando en un medio, pueden estar trabajando en el otro, pero su atadura a la verdad o a la dignidad de lo que defiende, pase el gobierno que pase, sigue estando, y no necesariamente tiene que ser un amanuense del poder de turno, ¿no? sino verdaderamente un relator apasionado de su realidad, y bueno, tenemos hoy por hoy como parte del binomio presidencial, el candidato del binomio presidencial ecuatoriano a Carlos Rabascal, ¿no? como vice. Un hombre que viene de los medios, pero también con una coherencia en su pensar que hace a que el cargo que eventualmente pueda ocupar lo pueda dignificar desde su discurso. Carlos ha sido una persona que ha tenido un discurso progresista a lo largo de los años. O sea, puede tal vez para el mundo de la política ser una nueva avis, no una rara avis, ser una nueva avis, pero digo, es el ejemplo, como acá, que también hubo candidatos que venían del periodismo, son tentados desde la política, gente que viene del periodismo, como le pasó a Víctor Hugo Morales, que lo tentaron a diferentes lugares, el querido Pino Solana, fallecido hace poco, cineasta, un hombre de una cultura política avesada, pero que nunca se hubiera imaginado ser senador o ser diputado, y lo fue a lo largo del tiempo, porque entendió que la política también era compromiso y también era dar. Y estas narrativas, esta forma de contar la realidad, también el COVID las ha
ha potenciado las malas almas, ¿no? Las ha demostrado aún más, ha potenciado la solidaridad y fundamentalmente valorará al comunicador que mejor se adapte a este nuevo mundo, ¿no? Al que siga sosteniendo su compromiso con contar la verdad. Aquí hace unos 30 años, en lo que es la historia, se produjo un fenómeno que se llamó revisionismo histórico, ¿no? Que es analizar la historia de nuestro país, de la Latinoamérica, tan olvidada, ¿no? En nuestra forma de aprender. Tú y yo cuando éramos chicos no mirábamos Latinoamérica, aprendíamos Oceanía, hasta Oceanía, que mirábamos lo geográfico, aprendíamos Persia, Macedonia, Europa, el imperio, y no hablábamos de Bolívar de San Martín, hablábamos de Bolívar de San Martín como héroes intocables, ¿no? Como una cosa etérea, que habían nacido para próceres y murieron para próceres, que nos demostró el revisionismo histórico, ¿no? Te hago la comparación porque esas cartas, el revisionismo histórico, se muestra en esa cultura contracomunicacional que eran las cartas que ellos mismos escribían, o escribían el mundo de la política o el mundo del periodismo fuera del periódico, ¿no? Y ya en ese momento, en 1800 y tanto, ya se hablaba de la mentira del medio hegemónico. Digo, cuando la Gaceta de Buenos Aires, el primer diario, o la Gaceta de Tucumán, el primer diario que hubo en el Virreinato del Río de la Plata, aquí ya el mundo político hablaba de la mentira de lo que escribía la Gaceta, ¿no? Digo, Rivadavia y Mitre, que fueron dos presidentes argentinos que escribieron sobre historia, especialmente Mitre, escribió la historia de San Martín y fue el que provocó el exilio de San Martín en Francia, por la cantidad de mentiras que publicaba sobre el general San Martín, cómo lo denostaba y hablaba que era un traidor. Digo, esto va a aparecer también en el libro de próxima aparición sobre el lawfare que estoy escribiendo. Esto va a aparecer y habla de narrativas mediáticas, ¿no? Habla de un presidente de la nación en 1860 y pico, hablando mal de quien fuera posterior un héroe de la patria. Si eso no es una narrativa y una construcción de un relato negativo, ¿dónde está esa construcción, no? Ahora sí, si querés, sí, comentame, hagamos coloquio. Claro, a ver, evidentemente sí, ahí hay varias cosas que has mencionado que me parece que ahondan y quizás pueden abrir un poco más del panorama de lo que estamos conversando. A mí me parece que ahí también, voy a decir algo así, periodistas y periodistas, has comentado el caso La Nata, y obviamente nadie puede dejar de reconocer el valor que tiene cuando se planta frente a la realidad, crea Página 12 y hace unas portadas espectaculares, unos reportajes, etcétera. Ahí es cuando yo me pregunto efectivamente qué ocurre con todos estos personajes. En el Ecuador quizás no tenemos un La Nata, digo, lamentablemente no tenemos una persona que pueda hablar con el archivo, como tú mencionas, Diego, pero también me parece que ahí entramos en un elemento que es clave entender. Esas figuras del periodismo y esos medios creo que recibieron la atención y fueron monitoreados por ciertos poderes y por ciertas fuerzas y por ciertos organismos, agencias de desarrollo, en realidad agencias de inteligencia en la práctica, que poco a poco vamos descubriendo que efectivamente van cooptando figuras, personajes, y yo no diría ni siquiera para reclutarles así como se piensa en el reclutamiento tradicional, de firmar una ficha o algo por el estilo, sino que son mecanismos que apelan al lujo, al dinero, a la comodidad, a los viajes, a ciertas cosas que hacen que estos periodistas que piensan que son muy importantes y que pueden estar por encima del bien y del mal, terminan siendo seducidos por ciertos poderes y ya sabemos qué consecuencias trae aquello. Entonces, a mí sí me parece que es muy importante también considerar esto por un elemento que quería acotar a lo que decías. Buena parte de la narrativa mediática está explicando también el relato político de nuestros procesos. Es decir, no necesariamente lo que está viéndose o lo que se ve en los medios, sino cómo han ido construyendo ciertas cosas. Y me refiero a lo que ha pasado en Brasil, Argentina y Ecuador como los casos más paradigmáticos, donde periodistas
entre comillas, prestigiosos, con cierta credibilidad, han construido casos para sentenciar, juzgar, estigmatizar y anular y aniquilar a figuras políticas muy importantes del progresismo latinoamericano. Me parece que ahí sí nos corresponde hacer una revisión y quizás si estás trabajando en lo del libro del Lofer, obviamente hay unos temas y hay unos casos muy concretos donde los periodistas han jugado ese rol casi que de punta de lanza de cosas que ya se preparan por debajo y que están lanzándose. Yo veía hace un tiempo atrás uno de los capítulos de Homeland, de esta serie estadounidense, donde hay un periodista que no me acuerdo ahora que el programa que tenía que se llamaba Toda la Verdad o La Verdad Justa, alguna cosa así. Ese capítulo donde este periodista aparece supuestamente sentenciando con su palabra, con su moralidad, sentenciando a la presidenta, según la serie, la presidenta de los Estados Unidos, cuando que lo que se ve detrás es que hay un trabajo de equipos que le dotan a él, le muestran a él ciertas informaciones, pero que efectivamente lo que buscaban es tumbarse a esa presidenta y nada más. Es decir, a mí me parece que incluso ya en Estados Unidos esto ha llegado a ser motivo de volverle serie, es decir, colocarlo en el plano de la ficción, algo que ya se siente, se percibe que es la explicación de ciertos procesos políticos y ciertos procesos y fenómenos sociales que aparentemente ocurren de un día para otro y resulta que este gran líder, esta gran personalidad ha sido corrupto, ha sido mentiroso, etcétera, etcétera. Yo digo esto porque leyendo, por ejemplo, el libro de Cristina, escuchando las declaraciones de Lula y lo que menciona en el libro de Lula, también las cosas que menciona ahí, más las declaraciones que he escuchado de Rafael Correa y de otros personajes, obviamente uno dice, ¿en qué momento los periodistas descubrieron el alma oscura de estos personajes y colocaron sobre el tapete de la opinión pública estos problemas y acabaron con la vida y con el prestigio de estas personas? Entonces, no hay un solo político, incluido el libro de Barack Obama que está circulando estos días, he leído unas páginas, unas 100 y pico de páginas, él tampoco deja de lado los medios. Imagínate. No, por supuesto. O sea, Obama colocando en los medios cierto grado de responsabilidad de la imposibilidad de hacer cosas en favor del pueblo estadounidive. Mira, fíjate, ahí entran en un problema todos. Es terrible porque el Lofer tiene, digo que a mí me gusta decir que es una santísima trinidad, ¿no? Tiene tres partes, tres almas en un solo cuerpo, que es obviamente el poder, la banda que ocupa el poder ejecutivo de ese momento, y digo banda porque es un plan criminal, y lo digo con todas las letras, porque mentir y generar una sensación de corrupción en una persona que no la tiene, es un acto criminal, porque es una calumnia, es una injuria, que es un delito en sí. O sea que no estamos diciendo, no estamos criminalizando al criminalizador, estamos poniendo las cosas en su justo punto. Digo que es un tríptico porque está el miembro o el gabinete de ese poder ejecutivo, ciertos jueces adictos, no todo el poder judicial, ciertos jueces y fiscales estratégicos que, oh casualidad, le llegan los sorteos y las causas a sus juzgados o a sus ministerios o a sus fiscalías, y fundamentalmente algo, Orlando, que es que eso no podría llegar a la masividad si no fuera por los medios de comunicación. Digo, si hay algo que es complejo, te lo digo como jurista, es el lenguaje del derecho. Es el lenguaje encriptado de los fallos judiciales y de la semiótica judicial. Si no existe un periodista o un medio que haga una interpretación de ese fallo, ¿no? A veces ni los mismos abogados entendemos lo que han querido decir algunos jueces, ¿no? Que escriben 20 páginas para decir después, no obstante, y dan vuelta a todo y comienzan con la otra mitad de la biblioteca, ¿no? Entonces, claro. Te lo digo de mi experiencia. Entonces, imagínate que si ese escribir tan pomposo no fuera traducido a un lenguaje popular o asimilable por la población, entenderíamos la mitad de los fallos. O sea, ni siquiera te digo los fallos de un juicio comercial, que también son complejos en su redacción. Imagínate cuando
cuando ese fallo es interpretado recién no a partir de ese resultado, que sería el fallo, cuando se empieza a interpretar durante el proceso judicial, y se empieza a interpretar a través de la denuncia tendenciosa que da comienzo. La mayor cantidad de las denuncias de lawfare, ya sea en Ecuador, en Argentina, en Brasil, inclusive en Colombia, el caso de Petro, el caso de Piedad Córdoba, sí, a lo largo de la historia, porque no nos olvidamos en el cálculo de lawfare de Colombia, y Colombia es un país donde la judicialización de la política se viene dando desde hace un montón de años, sustentado en que el Procurador General de la Nación tiene la capacidad de veto de un candidato, con la mera interposición de una denuncia puede quitarlo de ese cargo, de un cargo electivo. No hablamos de un cargo administrativo, hablamos de un cargo electivo. A Petro lo sacó Ordóñez de su cargo con el inicio de la denuncia, ni siquiera con un procesamiento, con una indagatoria, con un pedido de detención, con un allanamiento, lo sacó con el solo hecho de que lo denunciaron. Lo mismo a Piedad. Sí. La quitaron del mundo. Entonces, ¿qué esconde todo esto? Este tríptico. Un objetivo fundamental que es la proscripción y el aniquilamiento político de ese personaje. De esa víctima. Claro, pero además ahí hay un elemento que es importante, Diego, porque los periodistas nos hemos constituido, digamos, dentro de una deontología de estar siempre en contra del poder, y que el poder por naturaleza es malo, y que nosotros somos el contrapoder, y que efectivamente la narrativa política y mediática de los medios debe ser el de desnudar las falencias del poder. Y digo que efectivamente hay poderes que necesitan ser revelados, descubiertos en sus triquiñuelas, en sus sandeces, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que eso lo entendió perfectamente esa derecha para usar periodistas desde ese supuesto contrapoder, porque ahora vemos, en cambio, por ejemplo, que algunos periodistas y algunos medios, por ejemplo, en el caso del Ecuador, un gobierno más represivo como el de Lenín Moreno no ha habido, un gobierno tan neoliberal, pero tan neoliberal como Lenín Moreno no ha habido, y esos periodistas incluso justifican y ahora hasta legitiman la represión con la existencia de por medio de delitos de lesa humanidad. Hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay informes de la Defensoría del Pueblo, y estos periodistas a lo único que apelan es a que no se puede ser violento en las manifestaciones. Entonces uno dice, bueno, claro, entonces de dónde salió eso. Yo creo que por eso también es importante, y por eso te planteaba yo cuando conversábamos de conversar sobre estos temas, que esta narrativa mediática hay que engarzarla con el relato político que después se construye como versión de la historia. Exacto. Y ahí tú has mencionado casos como el de, por supuesto, Colombia. Yo creo que, por ejemplo, hay otro caso que efectivamente prueba hasta dónde toda la maquinaria mediática ha estigmatizado profundamente a líderes, a personas y a procesos políticos, al punto que personas que uno considera decente, informada, sensata, comienzan, por ejemplo, a hablar muy mal de Nicolás Maduro o de Venezuela sin mediar un grado mínimo de información sobre lo que efectivamente ocurre ahí. Y se anclan así, automáticamente, sin filtro alguno, sobre lo que dicen algunos medios de comunicación, que incluso se ha probado que son mentiras. Y te voy a decir el caso famoso de aquel camión grande que supuestamente fue incendiado por Nicolás Maduro para impedir que ingresara la ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Y tuvo que ser el New York Times el que vaya para atrás y le diga a la gente, oigan, fíjense un poquito en los detalles, amplifiquen el cuadro, hagan un zoom ahí y fíjense que no fueron del otro lado de la frontera, es decir, no fue del lado venezolano, sino del lado colombiano, donde se incendió ese camión que llevaba comida para supuestamente los hambrientos venezolanos, etc. Pero uno dice, si no es el New York Times quien lo dice y ya había la versión venezolana, ¿por qué entonces no se dijo la verdad de parte de todos los medios? ¿Por qué no corrigieron además? ¿Por qué no hicieron el gran titular, la gran fotografía, reculando o corrigiendo aquella falsa información sobre el caso? Entonces, en algunas personas, si hoy conversamos, tú y yo, dirán, sí, Nicolás Maduro quemó incluso la comida que era para salvar a los pobres venezolanos. Y ya, claro, ya quedó así.
Es Va a decir, apreciar la ventaja estratégica que tiene la credibilidad del medio, lo que vos señalabas al principio. La credibilidad, el remanente de credibilidad que tiene ciertos medios, propagado a través de las agencias, sumado a lo vertiginoso, digo como para ir sumando todos los temas, sumado a lo vertiginoso hace que nosotros nos quedemos con ese camión quemado y pasemos a la noticia siguiente. Y a otro tema. Y al tema y al tema local, y al tema del país de al lado, y al tema de cómo se cocina la carne al horno, porque han crecido también los canales gourmet. Entonces, en esa vertiginosidad, entonces al final del día no sabemos si ese camión, si Maduro hizo la carne al horno y el cocinero quemó el camión. Porque no, al momento que nos acostamos tenemos tal embrollo en la cabeza, tal sobresaturación de información, y siempre nos terminamos quedando con lo negativo, con la peor versión y con la versión que va hacia la construcción de nuestros prejuicios, ¿no? Entonces nosotros partimos de la base, especialmente te lo digo en Argentina, voy a saber que no es mi caso, pero que en Venezuela se habla de que Argentina, digo, el discurso de Macri y de muchos políticos cercanos a Macri y de legisladores decía, vamos a hacer una venezolanización de Argentina. Mirá qué cuestión tan racista, tan denostable, ¿no? Como que a mí me encantaría parecerme a Venezuela, parecerme a Cuba, parecerme a Ecuador, pero digo, a mí que me digan venezolano no significaría denostarme, sería unificarme en una patria grande, sería decirme americano. En cambio, para el neoliberalismo, para lo que fue la narrativa acá, Venezuela era el cuco del mundo, el hombre de la bolsa, Maduro el hombre de la bolsa, Guaidó el Salvador, ¿no? Y todo lo que hace Maduro es un acto dictatorial. Eso en la Argentina durante 4 años fue la regla, Orlando, y lo sabés. No es era una construcción que inclusive abarcó a ciertos comunicadores progresistas también. Digo, cundir esa bajada de línea fue tan fuerte de Norteamérica, obviamente de las agencias estadounidenses, como decís vos. Si el New York Times no decía eso de Colombia, del camión de Venezuela, no se ponía en jaque. Así, ¿te acuerdas? El New York Times lo dijo con la elección de Evo, que dijo no hubo fraude. Y eso puso en jaque a Clarín, a La Nación, acá en Argentina, a Infobae, a los medios tradicionales, al punto que dijeron, hasta lograron la simpatía del New York Times. Sí. ¿No? Y si hay algo que sabemos que el New York Times que no nos tiene simpatía, digo, del Río Grande para abajo. Pero claro, ahí te preguntarás entonces ¿por qué lo hace el New York Times? Entonces, ¿por qué el Washington Post también publicó el estudio sobre el supuesto fraude en Bolivia? Y uno ahí vuelve otra vez a pensar hasta dónde es tan fuerte, pero es tan fuerte la mentira que resulta poco creíble, que incluso en ciertos medios que podrían decir hay que acabar con Maduro, hay que acabar con la dictadura, lo que sea, lo que quieran, están dudando de lo que ellos están publicando porque podría, lo que tú decías, verificarse en un momento determinado que efectivamente mintieron y fueron acólitos de esa mentira. Te digo esto porque además me viene al caso cuando estábamos hablando hace un momento de esta gran discusión alrededor de si Julian Assange es periodista o no es periodista y si algunos debemos defender o no a Julian Assange por lo que hizo, por lo que dejó de hacer. A mí me parece que, por ejemplo, el grado de, por un lado, voy a decir, el grado de envidia que le tenían algunos periodistas a Julian Assange, que de un día para otro aparece como el gran contradictor del mayor poder del mundo al revelar documentos, efectivamente concitó la atención de periódicos, incluso Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Alemania, Inglaterra, España, Francia. Pero después, cuando ya se activan los mecanismos del mayor poder económico mundial y dicen, cuidado, no vayan a hacer de este señor un héroe porque él no está acabando con nosotros, etcétera, empiezan a cambiar la lógica y hasta la narrativa mediática ahí alrededor de quién era Julian Assange. Y mucho más cuando pide asilo en la Embajada de Ecuador en el momento que gobernaba Rafael Correa. Entonces se enlazan todos los poderes del mal y dicen, no, pues no vamos a hacer de
de Julian Assange un héroe porque está con Correa, que no puede ser considerado un héroe de los medios ni nada por el estilo. Tan ha llegado a ese punto que la sanción que recibiría Julian Assange no es precisamente por divulgar información, sino por haber sido el medio que publicó la información, porque él no robó la información, él no se sacó la información, pero también serían cómplices todos los medios que publicaron esa información. Por lo tanto, el juicio se debería extender hacia los medios de comunicación también. Esto te digo porque cuando estaba hablando del rol que juegan los medios y los periodistas, siempre me viene a la mente Julian Assange, cómo fue posible que él lograra todo eso sin tener un medio de comunicación propio, sin ser periodista de un medio de comunicación. Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta y dice, ya no, los periodistas no necesitamos de los medios y quizás algunos medios ya no necesitan de periodistas para efectivamente hacer su trabajo, sino que necesitan tener a alguien que pueda facilitar la información o también personas que con solo tener un documento secreto o revelar o filmar un hecho inédito, trastocan toda la lógica del medio y decir que yo soy el que le voy a informar a todos los demás de esta situación. Te complemento lo de Assange, que me parece perfecto, porque es verdad, Assange se lo juzga por haber sido el difusor, se lo mata por ser el cartero que trae la mala noticia, ¿no? Estamos matando al cartero que trae la mala noticia, ¿no? Ajá. Entonces digo, porque verdaderamente tendríamos que juzgar a La Nación, a The Guardian, al Washington Post, a Página 12, porque fueron los que le compran a Wikileaks la información. Wikileaks no la ventila per se. Wikileaks no te hace llegar un mail a vos, un mail a mí con la información. Estos medios le compran, como si fuera un periodista freelance, le compran a Wikileaks esa información que habían obtenido gran parte de Manning, del militar norteamericano. Y me gusta explicarlo desde el derecho y de la inequidad del derecho. Mirá, a Manning, que fue el que le pasa, por ejemplo, las fotos de Abu Ghraib a Assange, a Wikileaks, le dan 35 años de prisión. Cuando Obama llega al poder, lo indulta, pero le dieron 35 años. ¿Te acuerdas las terribles imágenes de Abu Ghraib, de esos marines torturando a los detenidos de la cárcel de Abu Ghraib? Bueno, ¿sabés cuál fue la pena máxima? El rango de penas que tuvieron esas personas que vos veías que encapuchaban y sodomizaban a los detenidos, entre 1 mes y 12 años de prisión. Los que admitían rápidamente le dan 1 mes de prisión, 12 años. A Assange, ¿cuánto le quieren dar? 16.000 años de prisión. Claro. ¿Cuánto le quieren dar? O sea, esa es la inequidad y la hipocresía del derecho anglosajón y del derecho que se irrogan los medios, ¿no? De esa cuestión de sentenciemos antes nosotros porque mientras esperamos la justicia, digo, es esquizofrénico, Orlando, el mundo en que vivimos, porque los medios de comunicación anticipan sentencias si no son como ellos las estaban en expectativa, la justicia falla. Si es como ellos dicen, nosotros lo anticipamos y le enseñamos a los jueces. Acá en Argentina, las causas contra Cristina comenzaron todo en canal de televisión o en la revista Noticias. Alguien iba, daba una noticia de un supuesto acto de corrupción, un viernes, el lunes un fiscal de oficio lo citaba a rendir testimonio de eso y lo único que había era el tape de esa persona diciendo, me llegó la novedad de que había un acto de corrupción, por lo general era alguien ligado a Elisa Carrió, a Patricia Bullrich, a Alonso, a Macri, toda gente del macrismo, y así se despertaba. Y tenían causas abiertas que si vos o yo, como ciudadanos comunes, íbamos y la presentábamos contra alguien, el juez la rechazaba in limine. In limine significa sin abrir la prueba, sin siquiera citar a nadie, por la inverosimilitud. ¿Entendés? La denuncia que hizo Nisman a Cristina por el tema de la voladura de la AMIA, esa denuncia que decían que Cristina era cómplice por las alertas rojas, y eso, el juez que recibió esa denuncia la rechazó, le rechazó ese fiscal de la Nación, la rechazó por la inconsistencia de esa renuncia. Y era un juez que no le podían decir que era comprado por el kirchnerismo, era insustancial esa renuncia. Para el grupo Clarín no fue insustancial. Yo la leí, era insustancial.
De hecho, hasta se dudó que Nisman lo hubiera redactado. Claro. Y no lo hubieran redactado los servicios de inteligencia. Y sobre ese tema no quiero dejar, primero quiero hablar esto de los periodistas como actores políticos, que me gustaría escuchar tu opinión. Ajá. Y después sobre esos servicios de inteligencia que trabajaron en tu país, o trabajan, mejor dicho, en tu país, claro, trabajaron en el mío y que también te han hecho pasar algunos malos momentos, ¿no? Claro. Mira, ahí yo creo que es muy importante señalarles a quienes nos oyen y comentar, porque imagino que también en la lógica que estamos hablando hay gente que posiblemente nos ve y que tiene más información sobre esto. Yo diría que esta lógica conservadora, hegemónica, ha trabajado sobre una idea que quieren aplicarla también en la política, y es acabar con la necesidad de tener una ideología, la condición de tener una ideología, porque es como normal. Entonces parecería que algunos periodistas se afanan en decir: yo no tengo ideología, mi trabajo no es ideológico, etcétera, y parecería que con eso ya se curaron en salud y por lo tanto pueden decir lo que les dé la gana porque ellos no tienen ideología. A mí me parece que efectivamente todos los periodistas, desde el momento en que se funda el periodismo, en que nace el periodismo, es un actor político, porque conlleva en sí mismo ya una postura frente a la realidad, frente a la vida. Y ya tenemos decenas, quizás centenas de casos donde los periodistas se han jugado incluso por defender causas o defender procesos, y por eso han sido aniquilados, presos, fusilados, etcétera, etcétera. Entonces me parece que esa discusión no está por ahí. Pero a mí lo que me preocupa, y que además conlleva una mayor elaboración a la hora de pensar este tipo de cosas, es hasta dónde el periodista se convierte en un agente de inteligencia sin necesidad de constar en los archivos ni nada por el estilo, es decir, no constar en los registros, como sí pasaba con algunos en otras épocas. Entonces yo creo que la derecha, los aparatos de inteligencia han aprendido muchísimo en eso y rotundamente evitan reclutar con papel, etcétera, a estos periodistas, sino que van por otros medios, por otras vías. Entonces yo ya decía, por ejemplo, ciertas comodidades, ciertas garantías, pero hay una que es fundamental en todo esto. Es apelar al ego del periodista. ¿En qué sentido? Mira, yo tengo aquí este documento, te lo voy a dar a ti en exclusiva. Y el periodista ve el documento y dice: wow, tengo la primicia, ahora voy a revelar este gran acontecimiento. Y jamás verificó que ese documento estaba ahí. Y te cuento de modo personal que en una ocasión, yo me acuerdo cuando estaba gobernando aquí Lucio Gutiérrez, vino un abogado y me dijo: mire, le voy a trasladar a usted una cosa que es terrible, es impresionantemente fatal, ¿cómo es posible que esté pasando en este país estas cosas? Y no dicen ustedes absolutamente nada sobre eso. Entonces le pregunto: ¿de qué se trata? Mire, el cuñado del presidente Lucio Gutiérrez está firmando todos los documentos y todos los contratos de Petroecuador en una notaría que es de un pariente, y cada contrato de tantos millones de dólares le deja la pequeñita notaría del pueblo tal, le deja tanto de plata. Entonces, claro, a mí al principio me impacta y digo: aquí tengo una primicia, es decir, aquí tengo algo importantísimo. Pero claro, yo digo más responsablemente, quizás ya con la madurez y todo, voy a averiguar de qué se trata. Entonces comienzo a llamar, a averiguar. Me dice: pero es imposible que una notaría de ese tamaño fuera de la ciudad de Quito sea la que haga los contratos para Petroecuador. ¿Y por qué no? Me dice: porque hay unas cláusulas, hay unas condiciones mínimas para eso. Pero yo tenía el documento. O sea, me pasaron el documento. Entonces, si yo cometo el error de confiar en esa fuente, digamos, que me trae el documento y me prueba, obviamente armaba un gran escándalo y quizás después quedaba pésimo, pero ya se gestó esto que hemos hablado de estigmatizar a ciertos personajes. Entonces yo te digo que el modo que han optado estas agencias, estos aparatos, es de la construcción de primicias que les dan a ciertos periodistas, y estos periodistas, como algunos ya han confesado, tampoco es que lo hacen gratis, tampoco es que van por el mundo muy patriotas publicando cosas sin cobrar nada a cambio. Ahí me parece que hay una cosa muy importante a destacar, es decir, estos servicios de inteligencia, estos reclutamientos pasan por otras modalidades, y obviamente el periodista que digo entre comillas ingenuo dirá: bueno, yo soy un periodista
independiente, a mí nadie me compra ni nada por el estilo, pero se ha probado ya que efectivamente, como aquí en el Ecuador hay un periodista por ahí de apellido Villavicencio que se jacta de ser el gran periodista que revela cosas, en la práctica lo que está haciendo no es periodismo de investigación, sino un periodismo de filtraciones bien infundadas y bien intencionadas para propósitos muy claros. Es decir, y esto también pasa por otra cosa, que lo hacen desde sus cuentas, desde sus portales, porque saben que un medio de comunicación, y por eso mencionaba el caso de New York Times y de otros, si un medio tiene a un periodista que le trae algo y que después revela que no es verídico, que estuvo forjado ese documento, quien paga las consecuencias graves, no solamente desde el punto de vista económico y judicial, sino desde la credibilidad, es el medio. Y por eso ahora los periodistas se anclan a sus portales, a sus cuentas, y desde ahí pueden decir lo que sea. Lo que viene a continuación es la otra parte. Es que estos medios, para curarse en salud, dicen, según el periodista tal, según el portal tal, esto ha pasado y dan por hecho esta situación. Entonces, imagínate cómo se ha ido construyendo incluso una estructura, una maquinaria y una arquitectura para colocar en la escena mediática hechos, acontecimientos o cosas de esta naturaleza que preservan al medio en primer lugar. Segundo, no cuestionan la veracidad de esos documentos o de esos supuestos documentos. Y tercero, evidentemente también ensalzan a la gran figura del periodista que investiga. Es el caso de La Nata. Es el caso de La Nata, es el caso de las cloacas del Ministerio del Interior en España, que sabes perfectamente que le trasladaron, por ejemplo, al periódico El Mundo, y el director en su momento dijo, no, yo esto no lo voy a hacer, a mí no me van a poner en esta situación. O lo que ha pasado también en periódicos estadounidenses donde han colocado supuestos documentos, filtraciones para que el periódico o el medio lo acabe a determinada persona. Entonces, fíjate cómo se ha ido construyendo un nuevo modo voy a decir, de inteligencia, de socavamiento del prestigio de determinados personajes a través de supuestas investigaciones. Y esto hay que tenerlo mucho cuidado porque incluso esos periodistas que ahora resultan ser famosos, parecería que son los que deben dictar cátedra de periodismo a las nuevas generaciones. Pero claro, si no discutimos estas cosas, obviamente ellos seguirán creyendo que ese es el modo de hacer periodismo. Sí, tal cual, Orlando. Aquí en la Argentina, bueno, no escapa esa realidad porque es una mecánica que excede a un país, ¿no? Las agencias lo manejan a través de, lo manejan como una especie de franquicia, ¿no? Como un McDonald's, podríamos decir, con ciertas reglas básicas que no se cambian, ¿no? Aquí en la Argentina está procesado actualmente un periodista Santoro de Clarín, que recibía la información de un agente inorgánico de la agencia de inteligencia que está detenido, un tal D'Alessio, un falso abogado que iba a los canales de televisión, inclusive los paneles donde el Santoro estaba, que era un programa muy acá conocido, Animales Sueltos, se llama, que de medianoche, que generaba también agenda política, donde muchas veces se recitaban las denuncias que después recepcionaba Bonadío o Stornelli, nuestro juez y nuestro fiscal estrella de Lawfare aquí, y qué casualidad por esta cuestión del ¿cómo se llamó acá? El forum shopping, ¿no? Le caían las causas, los sorteos a ellos siempre, y terminaba por esta mecánica que decía, voy yendo a declarar el periodista como testigo y comentando que él no iba a revelar la fuente, pero que era creíble, y que claro, que iba a revelar la fuente si venía del mismo servicio de inteligencia. Aquí tú sabes que una de las primeras acciones que tomó el presidente Alberto Fernández fue poner a una colega, una ex fiscal, una persona de una decencia intachable, Cristina Camaño, al frente de la AFI, de la Agencia de Investigación, y en poco tiempo no solamente redujo el presupuesto exacerbado que tenía la Agencia de Inteligencia en la Argentina, cuya gran parte del dinero iba a promocionar estas acciones contra el opositor, ¿no? Estas chuzadas, estas pinchaduras, estas intromisiones en la privacidad de los opositores y de los periodistas. O sea, había un doble egreso desde la agencia, recursos para solventar a ciertos periodistas que todos ya sabemos y a solventar las campañas de desprestigio, ¿no?
pero también ese dinero iba a pautar en trolls, en bots, en el mundo digital, a pagarle a usinas generadoras de fake news. Entonces todo eso era un presupuesto que hoy ya no se gasta y se reasignó a otras áreas del Estado que eran más útiles, inclusive antes de la pandemia. Te digo, y hoy por hoy hay procesado, e inclusive está procesada y llamada y ya a declarar indagatoria la ex directora de la agencia de inteligencia, que reportaba directamente con Mauricio Macri. Y está sospechado el secretario privado de Mauricio Macri, el mismo Mauricio Macri, y ahora llaman a indagatoria a Elisa Carrió por ser una de estas usinas, como bien decías vos, de datos. Lo que pasa es que Elisa Carrió, en su mesianismo, no quería quedar en anonimato, que ella pasaba el dato a los periodistas, y entonces ella se ufanaba que le pasaba el dato concreto a Santoro, a Leuco, a La Nata. Entonces ella se ufanaba que lo hacía, pero a la vez a ella le llegaban del servicio de inteligencia esa data, ¿no? Entonces eso está tan claro en la Argentina, ese panorama, esa franquicia, ¿no? Ha quedado tan clara cómo se generaba, pero a la vez, ¿sabes qué, Orlando? Es tan difícil construir la memoria histórica. Nosotros, vos sabés que tenemos con la dictadura un gran ejercicio en la construcción de la memoria histórica del país, ¿no? Con el genocidio que hemos vivido, comparable con las hazañas nefastas del Tercer Reich, ¿no? Campos de concentración en mi país que nos avergüenzan, ¿viste? Hay tantas cosas que nos enorgullecen a los argentinos y a la vez tantas cosas que en lo particular me duelen tanto, ¿no? Como lo que hemos vivido, no solamente del neoliberalismo, sino de las dictaduras sostenidas por el neoliberalismo. Entonces, desde el ejercicio de la profesión de ese lado de la grieta y desde acompañar a víctimas de la dictadura y desde trabajar también con grandes compañeros de la Asociación Americana de Juristas y todos en el esclarecimiento y en el sostenimiento de estas verdades, cada día en este mundo líquido, al decir de Bauman, se torna más difícil mantener, porque es todo tan efímero, todo tan vertiginoso, como bien decías vos, tan rápido, que tengo la sensación que en 1 o 2 años voy a tener que estar explicando en algunos medios o alumnos quién era Elisa Carrió, cómo hacía eso, por qué la nata se convirtió en lo que es hoy, por qué a sabiendas que miente. Porque no estamos hablando de gente, del periodista como actor político, pero el periodista que de pronto como vos toma y se siente, no un actor político, pero si no te sentís como un representante de tu sociedad y la obligación de hablar de política y hablar de los males de la política, pero estamos hablando de los periodistas que a sabiendas que dicen una mentira la propagan. Exacto, así es. No estamos hablando de la persona inocente que, como te pasaba a vos, que te hacían llegar esa acta notarial del pariente de Gutiérrez para que vos pises el palito, como le decimos acá en la Argentina. No, a vos te lo hicieron no ofreciéndote dinero, a vos te pedían dinero por esa data o no, o te la daban de buena voluntad, pero para que vos pises el palito y cometas el error. Aquí no existe. Hoy, a diferencia de lo que te pasó a vos, no existe eso. Acá hay un negocio donde el periodista cobra por dar esa noticia bajo las apariencias de una investigación por corrupción, o le publican un libro, o le pagan un viaje, o lo ponen de panelista en Ideas para que hable, o lo ponen de panelista en Fopea, en algunas de estas federaciones de periodistas independientes, entre comillas. Digo, hay muchas formas del cohecho, ¿no? Y muchas formas de la corrupción, dentro del periodismo también. Claro, pero también creo que apelas a 2 cosas que son muy importantes. El uno es el de la mentira y el otro es el de la corrupción. Y yo me pregunto hasta dónde estas personas están convencidas, y todavía les doy un margen para que lo piensen, efectivamente están convencidas de que lo que dicen es una mentira y que están cobrando por una mentira, o están convencidas de que están publicando una verdad que ellos quieren colocar, aunque sea dudosa o que no sea del todo confirmada. Me parece que ahí en el caso ecuatoriano hay innumerables casos de personas que incluso han preferido retirarse del oficio antes de caer en ese tipo de cosas y han dicho, vean, yo en este oficio no voy a seguir porque aquí me voy a meter en graves problemas.
y ha preferido ir a dar clases o ponerse en su negocio particular. Y lo otro es el tema de la corrupción, que parecería que los periodistas somos esos seres que incorruptibles, y por lo tanto estas personas que denuncian la corrupción parecería que no son también parte de esa corrupción. Y esto en el Ecuador, sobre todo con el caso Sobornos, en el que ya están sentenciados Rafael Correa y 19 personas más. Obviamente es tan absurdo, y ahí se parecen mucho los procesos de Argentina, de Brasil con el de Ecuador, que por ejemplo los famosos, ese cuaderno que tenían en Argentina, aparece ahora una señora que escribe un cuaderno en media hora en un vuelo Quito-Guayaquil, después de 6 años o 7 años de ocurrido el acontecimiento, y fija los montos hasta con centavos, 8.450.240,45 por mencionar algo. O sea, se acordaba de todo, y resulta que ese cuaderno estaba escondido en una chimenea, y la chimenea estaba ahí, y llega la policía, pero es que esto que estoy contando es verdad, no me estoy burlando. Sí, no, seguro. El cuaderno estaba escondido en la chimenea, llega la policía, lo descubre, lo saca, y si no es porque uno de los investigados se fija en el código de barras, se fija en la portada del cuaderno, investiga y dice, ojo, estos cuadernos no existían hace 7 años, estos cuadernos son de reciente impresión. Esto quedaba como un gran descubrimiento de la policía. O sea, la policía había descubierto un cuaderno escondido en la chimenea, y los periodistas que supuestamente denunciaban eso no tienen hasta ahora la decencia, para decirlo algo, de decir que eso es falso, de que ahí se equivocaron, que esa no puede constituir la prueba para juzgar a personajes de la magnitud, digamos, de Correa, Jorge Glass y demás. Entonces te digo, el no decir toda la verdad o el no corregir es un acto de corrupción de parte del periodista, de cualquier periodista. O sea, es un delito de lesa periodística. No puede existir una persona que diga, sí, publiqué una cosa que resulta increíble, no verificable. Y en el caso ecuatoriano, eso ha sido la razón de la persecución, la razón del juzgamiento, la persecución y las emboscadas y los montajes que han hecho, por ejemplo, contra mí, determinadas personas, determinados actores políticos, porque efectivamente no me voy a vender. Y tú decías algo que me parece muy importante. Yo no voy a cambiar, yo a esta altura de mi vida no voy a ser el que corrijo cosas porque el mundo está en otra lógica, no. Yo estudié en Cuba, viví en Cuba y no me avergüenza, pero para otros es como que ahora el haber visitado la isla de Cuba les causa vergüenza y corrigen y borran de sus currículums. Yo viví en Cuba, me encanta Cuba, quisiera volver y hasta morir en Cuba si es posible, pero no voy a cambiar. Y soy de izquierda y soy periodista que me gusta escribir, me gusta pensar sobre las cosas, no voy a cambiar. Pero estos personajes, Villavicencio era trotskista, era de izquierda, y tuvo el descaro, este periodista que aparece como el revelador de las cosas, tuvo el descaro de decir en un programa, cuando ya estaba con unos cuantos vinos de adentro, que entró al Ecuador cuando supuestamente se fugó con el respaldo de agentes del FBI. Entonces uno dice, a ver, claro, pero, como diría el tango acá en Argentina, en un mismo lodo todos manoseados, ¿no? Sí. Entonces nosotros no queremos estar en ese lodo. Así es. En ese barro todos manoseados, no, y es tal cual lo decís, y verdaderamente siempre valoro, y no porque estemos ahora al aire o porque estemos charlando ante gente que tal vez no nos conozca y recién se engancha en esto. Esto es a través de mi Facebook, seguramente va a haber un montón de personas que te están conociendo, entonces a esas personas decir que Orlando es esto y es esto desde hace años y seguirá siendo. Y eso también es ese valor que yo decía de la dignidad del periodista y de su atadura a la verdad. Es decir esto, estudié en Cuba, me formé en Cuba, quisiera estar, pero la Cuba en mi país durante años fue una Cuba heroica. Después, vos imaginate que de aquí es el Che, y el Che fue un guerrillero nefasto para el establishment aquí. Aquí yo también he estado varias veces en Cuba y me une amistad con la familia de Ernesto.
y con los amigos de Ernesto, y verdaderamente se entiende la invisibilización de Ernesto Guevara de la Serna en la Argentina desde el poder mediático y desde el poder de los grandes poderes concentrados, porque si no, no hay manera de invisibilizarlo a Ernesto. Y aquí se invisibilizó. Aquí fue mala palabra, sus libros se quemaron durante la dictadura, sus pósters, sus imágenes. Se exhibían los allanamientos de la dictadura, se exhibían las habitaciones de los jóvenes que secuestraron y desaparecieron. Era emblemático en los noticieros de la época la cámara que entraba y enfocar la pared con la cara de Che o con la cara de Evita, como elemento criminológico, como elemento definitorio, ¿no? Entonces, no, mire, y se ponía, viste cómo hace la policía tan prolijita, nuestra policía en Latinoamérica, tan prolijita cuando ponen las armas una al lado de la otra, la marihuana al lado de la otra. En la Argentina ponían, como no tenían armas esos muchachos que secuestraban, ponían las caras, los pósters de Che, los pósters de Evita, algún manual de práctica revolucionaria, algún escritor cubano, ponían a Guillén, ponían a Neruda como elementos de cargo, ¿me entiendes, no? Entonces digo, eso era la Argentina de los años 70, no la Argentina del virreinato del Río de la Plata de 1782. Estamos hablando de que veo esa cuestión hoy en día. Digo, los 4 años de Macri se habló de los zurdos, de la izquierda. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, el ala más radicalizada. Digo, la única persona que hoy queda mano a mano con Macri, porque se le están yendo todos a Macri, es Patricia Bullrich. Esa mujer fue montonera. Entonces hay que venir desde allá y ser hoy la lacra que sos. Entonces eso no es una cuestión, es mucho más profundo que el decir te compraron, ¿no? Esto de abjurar de mi pasado. Y nadie le preguntaba, en los miles de programas que fue Patricia Bullrich, sobre su pasado montonero. Y alguna vez que le preguntó, mencionó que eran pecados de juventud. Entonces digo, esa cuestión de abjurar, me acordé de Bullrich porque es tan emblemático desde la política, pasó por todos los gobiernos, pasó y siempre tuvo un cargo. A mí me da la sensación cuando alguien salva la vida, como la salvó ella cuando era montonera, y le mataron al marido, un emblemático montonero, y salvó la vida y participó de todos los gobiernos y sigue estando protegida, me da la sensación que la protección no es de este país, viene de más al norte, ¿no? Y viene de una especie de gran jugador que dice, este títere tiene que estar siempre en este escenario. Entonces un día será princesa, otro día será árbol, ¿no? En la escena, otro día será Caperucita, otro día será Lobo Feroz, pero siempre participa de la obra. Y siempre está sentado a la mesa de Mirta Legrand, y siempre está sentado a la mesa de los medios de La Nación, en Clarín. Cuando una persona es tan recurrente, y es el caso de Patricia Bullrich, ¿no? Y es tan recurrente, me parece que ya ni siquiera tiene que ser sospechoso. Entonces me parece que es el claro ejemplo que la embajada norteamericana en la Argentina sigue protegiendo a los mismos de siempre, ¿no? Y sigue atacando a los mismos de siempre. Pero ahí te interrumpo solamente para mencionar algo que es muy importante, por favor, en estos momentos que tiene que pensarse también. Cuando yo te decía, por ejemplo, que las audiencias son otras, que las audiencias no quiero decir con eso tampoco que las audiencias sean ahora mucho más sabias o mucho más inteligentes para que diferencien, porque hay gente que le cree a Patricia Bullrich, hay gente que sostiene. Entonces ahí viene un elemento que sí es muy importante. Hay una, como se dice ahora vulgarmente, una polarización social donde lo que tú y yo digamos, si son afines a nosotros que no nos oyen, evidentemente se creen, pero hay gente que cree que estamos locos. Hay gente que dirá de qué están hablando, de dónde sacaron todo esto que están diciendo, cómo van a hablar mal de Patricia Bullrich si es toda una institución y
Y Mirta Legrand es la persona que invita a comer en esa mesa, ¿no? Exacto. Sí, perdón. Sí. ¿Cómo es posible que Diego, Orlando estén hablando de eso? Lo que en el fondo querrán es sentarse con ellos. Y yo digo, no, señores, no quiero estar sentado en esa mesa. No me importa eso. No quiero ir allá. Es como acá en el Ecuador, y me imagino que pasa también en buena parte del mundo. Cada 4 de julio hay una recepción que hace la embajada. Y hay periodistas que se esfuerzan, pero hacen todo lo imposible por estar o por ser invitados. Y el día que no les invitan, entonces comienzan a sufrir y a llorar. Y yo te quiero contar, además, que yo trabajaba en el diario Hoy y llegaban las invitaciones de la embajada digamos, a los directivos del diario, entre los que me encontraba yo, por supuesto. Y yo no iba. Yo decía, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo no necesito ahí. Yo puedo dedicarle al embajador, a la embajadora, sí, por supuesto. Sí, pero ir a brindar la copa del 4 de julio, y hubo un periodista, Carlos Vera, que incluso iba con la corbata que tenía las estrellitas azul, blancas en el azul, y la bandera de Estados Unidos en su corbata. Imagínate qué tipo más lacayo, que iba con la corbata, con la bandera de Estados Unidos, se sentía muy cómodo y feliz de estar en la embajada. Entonces, es eso también. Hay un grado, voy a decirlo con esta palabra que puede resultar un poco fuerte para algunas personas, pero hay un grado de enajenación impresionante. Claro. Es decir, que mueren por estar el 4 de julio y los escogidos son pocos. Entonces, ahora vienes tú, mañana ya no viene el otro. A este señor sí lo invitamos y a este otro no lo invitamos. Y entonces, efectivamente... Tu presidente mismo, hace unos meses, contento porque había hablado con Trump, o porque claro, Trump le había dedicado un tuit. Sí. Bukele, ¿te acuerdas? Bukele lo mismo, exacto, haciendo la parodia en la embajada norteamericana de estar levantando el teléfono y hablando con Trump, de igual a igual, que lo estaba felicitando por cómo él estaba manejando el COVID, claro, en El Salvador. Entonces esa cuestión genuflexa de estar ante eso aquí, tú sabes que Bonadío, el moro nuestro, el moro, comparándolo con el juez que persiguió a Lula, Bonadío era el elegido nuestro, entre comillas, ¿no? Murió hace unos meses, pero este 4 de julio no, el anterior 4 de julio fue la estrella del ágape en la embajada. Y los medios lo ponían así. Fue la estrella. O sea, claro, es tan claro, Orlando, esto. Y para el que no pueda pensar como nosotros, y es un observador apolítico, tendría que observar que si un juez de la nación está tan feliz y toda la gente que está en el ágape de la embajada norteamericana festejando la independencia de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, y está sentado y todos lo están agasajando, y las fotos del diario no van hacia el embajador, no van hacia el grupo de música tradicional estadounidense que vino a la embajada, va hacia un juez argentino. Claro, me acuerdo, sí. O sea, digo, ese juez a mí no me gustaría, ¿no? Así fuera la embajada que estuviera, si yo veo que un juez de la nación está en una embajada estratégica, como puede ser la de Israel, bueno, así pasaba con el fiscal Nisman cuando iba a la embajada de Israel y a la embajada estadounidense. Sí. ¿No? Entonces, fíjate que además esto tiene que ver mucho con el comportamiento que además generas como parte de tu forma de ser. Yo, por ejemplo, quiero aquí valorar que la única vez que yo le vi y fui testigo de verle a Rafael Correa en la residencia de una embajada fue en la embajada argentina. Y fue la única vez porque la selección argentina llegó al Ecuador, jugó, y el embajador, no me acuerdo ahora el nombre de él, invitó a una cena, y tengo que contarlo porque además eso lo sabe mucha gente. Fuimos invitados Rafael Correa, presidente de la República, Orlando Pérez, que era director del Telégrafo y amigo del embajador, y me acuerdo que creo que era Francisco Ceballos, el que era ministro de Deportes, si no me equivoco, a lo mejor puedo estar equivocado. Y Rafael Correa llegó como cualquier otro ciudadano, se pasó conversando ahí con la gente, después comimos un asado, etcétera. Pero fue la única vez que yo vi a Rafael Correa yendo a una embajada, a la residencia del embajador, porque él decía, no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso. Él lo decía, yo decía, ahí me he identificado con él. ¿Por qué tenemos que ir a unas embajadas así porque sí? O sea, yo puedo ir a ciertas embajadas, no digo que no.
pero estoy seguro que la Embajada de Estados Unidos no me va a invitar. Ahora no me va a invitar. No te va a invitar, no te va a invitar. Pero tienes que admitir algo. No fue culpa tuya haber ido a esa embajada, sino fue el influjo psíquico de Rafael Correa, que vos no querías ir ese día a comer ese asado y él te influenció para que vayas. Bueno, dicho, lo bromeo porque también lo hago cuando puedo hablar con él y verdaderamente no, uno lo hace con ironía, ¿no? Porque así como el periodismo tiene nefastos emblemáticos, la justicia ecuatoriana tendrá esos nefastos que redactaron esa sentencia, ¿no? Sí. Y así como ese forzamiento de la comunicación, de la narrativa, es tan evidente que esa narrativa está forzada, existe una narrativa judicial también. Claro, y la narrativa judicial, el relato judicial es la que construye el término influjo psíquico. Pero aparte lo construye, o sea, como a vos te resulta risueño escuchar, no sé, algún periodista hablando de honestidad y de transparencia cuando vos sabés lo que es, o si yo escuchara a la Nata hablando de transparencia periodística, de ética periodística, empiezo a reírme hoy, termino dentro de 4 años a reírme. Lo mismo pasa cuando los juristas leemos, porque una cosa es adecuar, es forzar un argumento, como muchas veces ocurre, especialmente los fiscales que tienen que forzar los argumentos para incriminar a alguien, aunque es delictivo eso también, porque te digo que el Ministerio Público Fiscal no tiene la obligación de siempre acusar. Cuando el Ministerio Público sabe que esa persona es inocente, o descubre que es inocente a lo largo del proceso, no solamente tiene la obligación moral de decirlo, sino la obligación legal de desistir de esa acción contra esa persona, cuando descubre que lo que él perseguía no es delictivo. Pero más allá de eso, el juez, que va a decidir entre dos posturas siempre, no tiene por qué recurrir para su argumentación a algo tan insensato como el influjo psíquico, que ni siquiera es apropiado para el delito que se investigaba, que es una terminología del derecho alemán, un recurso que se aplicó muy pocas veces, precario, simplista, de muy difícil, pero que en los hechos de corrupción, que un presidente pueda tener el influjo psíquico para mandar a pedir plata a otro, para obligarlo a delinquir, verdaderamente esa es la prueba exacta, y eso sí tendríamos que trabajar de la narrativa jurídica, periodística, de comentar a la gente que eso es sostener la mentira, lo tiene que ver desde la cotidianeidad. Cuando un niño trata de mentir y el papá se da cuenta que está mintiendo y lo deja hablar, y el nene cada día se embarra más para mentir y crea historias. Bueno, eso ocurre, mis estimados, en el derecho, y ocurre en diferentes ámbitos de la vida. Y verdaderamente la sentencia del caso Sobornos es una sentencia que se va a pasar al libro negro del derecho ecuatoriano. Y va a ser enseñado, y yo ya lo estoy enseñando en mi universidad, como un ejemplo, como los fallos de Bonadío, como los fallos de Moro, como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Digo, como un manual del juez corrupto, pero el juez corrupto no ya por el dinero, corrupto intelectualmente, porque el dinero tendremos que probar si existió. A veces no hace falta el dinero. A veces pero también es cierto que sobre eso, por ejemplo, los medios ecuatorianos, y si tú has llegado a analizar la forma en que han cubierto, que han tratado, que han registrado el caso Sobornos, ninguno, pero ninguno hace alusión a explicar al menos qué es el influjo psíquico para haber condenado a Rafael Correa. Y te digo, si en la época de Correa cualquier medio, cualquier persona hubiese sido sentenciada por influjo psíquico, habría sido la burla, el motivo de caricaturas, de memes, de todo tipo. Es decir, habrían ridiculizado absolutamente al juez, a la persona, y habrían salvado solamente por eso al inculpado, aunque tuviese razón el juez de haberlo inculpado, digamos sí, así. Pero esto del influjo psíquico tiene que ser recordado, porque además de los medios de comunicación, si tú pones influjo psíquico, medios de comunicación ecuatorianos, te vas a dar cuenta que no aparece ni en el registro ni en la referencia. No,
dicen fue sentenciado por corrupto, etcétera, pero jamás dirán, el tribunal que lo sentenció dijo que el influjo psíquico fue el determinante. Y causa risa, obviamente, pero hay 21 personas sentenciadas con eso. Miles de dólares gastados en defensa de los abogados para rebatir esa barbaridad. Y personas que obviamente están fuera del país también con eso. Entonces, esto que acabas de mencionar, posiblemente sea necesario incluso hacer mucha más pedagogía alrededor de estas falacias montadas ahí, como por ejemplo lo que pasaba en Argentina con respecto a los millones y millones y millones de dólares que tenían supuestamente escondidos Néstor como Cristina en alguna parte del mundo. Acuérdate de esa famosa imagen donde abren una caja fuerte en la que no están los millones, pero ya a partir de esa imagen, editando, ya era la prueba determinante de que ellos escondían millones de dólares en una caja fuerte. La Nata hizo todo un programa explicando que eran 46 mil millones de dólares. 46 mil millones de dólares. Y mostraba dos cajas fuertes. Sí. Entonces yo hice en la Cumbre Mundial de Comunicación Política de este año, de Cancún, que estuvo Rafael Correa sí. como ponente, yo hice una ponencia que él estuvo presente y mostraba ese clip que hace la Nata, mostraba el programa de la Nata en esa parte, y él recurre a algo muy interesante desde la narrativa. Acá hay un dibujante de La Nación, un caricaturista político que se llama Nick, que hizo un gatito, ¿no? Entonces es como una mafalda neoliberal, es ese gatito, ¿no? Yeah. Para que tengan una idea, ¿no? Es una cosa, una defensa. Yeah. Entonces se dedica a ridiculizar al mundo político progresista, ¿no? Entonces él le hace los dibujos de cómo iban los bolsitos, los 46 mil millones, iban hacia esas dos cajas fuertes al sur, ¿no? Entonces yo le hacía hacer el ejercicio al gran auditorio que teníamos en la cumbre de si saben qué volumen ocupan 46 mil millones de dólares. El volumen cúbico. Sí. Y se van a dar cuenta que no hace falta mucho más que dos cajas fuertes. O sea, en un barco no entraría toda esa plata. Pero quedaba tan divertido y tan creíble en ese dibujito, en esa caricatura, que te sonaba creíble. Entonces, eso es el triunfo de esa comunicación. Falaz, divertida, atrayente, y lo único que replica en mi cabeza son 46 mil millones de dólares. Es como cuando a vos te dicen, si ganaras la Lotería Nacional, ¿no? ¿Qué harías con ese dinero? Y uno empieza a pensar, ¿qué haría con 3 millones de dólares, con 2 millones de dólares? ¿Y qué me compraría? ¿Viste ese ejercicio lúdico que puede aparecer en la comida del domingo, en la familia? Y uno diría esto y uno diría el otro. Bueno, ese mensaje es maravilloso de la construcción falaz del mensaje, porque quedó eso. Entonces yo desmitificaba y le hacía pensar a las personas que una mentira bien contada es una hermosa verdad. Y es una verdad atrayente. Y el solo hecho de pensar en la política como corrupta es una forma de trabajar para la despolitización del mundo. Y la despolitización del mundo, Orlando, termina en dictadura. Exacto. Y a estos personajes que promueven eso, la dictadura no lo incomoda, porque ellos son amanuenses de ese poder. Ya tienen su conchavo, su trabajo, su chamba lista. No le hace falta. Ahora me gustaría que cuando esos periodistas caigan en desgracia y la gente no les crea, y a ese dibujante se den cuenta que también fue amanuense del poder, y hay algo que es fundamental. El expediente judicial de la causa de los cuadernos / causa sobornos en Ecuador, otra franquicia, ¿no? El Lofer, otra franquicia que nos intercambiamos, nunca habla de 46 mil millones de dólares. Yo estoy presentado en esa causa. No existen los 46 mil millones de dólares. No existe. Y el testigo estrella contra Cristina es ese hombre de los bolsos que ustedes habrán visto metiendo los bolsos en un convento. Era el segundo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el secretario de Obras Públicas de la Nación de Cristina. Ese hombre, corrupto, porque todos los gobiernos pueden tener personas corruptas, dijo que Cristina le dio esos bolsos. Imagínate, se pudo probar y fue condenado ese hombre
porque los bolsos los tenía vestigios de agua, del tanque de agua de su casa. O sea, él los tenía escondidos en el tanque de agua de su casa, los 9 millones de dólares. Y alguien, estos ex amigos de la Agencia de Información Estatal de Inteligencia le habrán dicho, mirá que te van a allanar tu casa, salí corriendo, y el hombre salió corriendo a esconder el botín. Porque nadie habla de los 4 Rolex que también estaban en esos paquetes, de un arma de guerra, una Sig Sauer, que también estaba. ¿Qué hacía un secretario de Obras Públicas con una Sig Sauer, con un arma de guerra, con teléfonos encriptados, con teléfonos que provee el Mossad? ¿Qué hacía en esos bolsos aparte? Digo, te agrego lo que había en los bolsos aparte de dinero. Ajá. Ahora, ese hombre, delincuente confeso, tomado prácticamente infraganti delito, ese hombre fue testigo estrella contra Cristina. ¿Qué validez puede tener la carga de incriminación de ese tipo de delincuentes diciendo, estos mismos bolsos yo se los llevaba a Cristina? Digo, no hay una sola prueba que acredite que Cristina recibió un solo bolso. Y Bonadío la acusó de que ella recibía bolsos por miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Eso no está en el expediente. Entonces ya no, ni siquiera el periodismo tiene que interpretar lo que está en el expediente. Inventa lo que no está en el expediente. Igual que acá se inventaron la idea de que Correa había robado 70.000 millones de dólares o que el costo de la corrupción en el Ecuador era de 70.000 millones de dólares. Y alguien dijo, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta ahora no hay una sola prueba de que el Banco Interamericano de Desarrollo haya dicho eso, haya publicado eso, y es más, sacó un documento diciendo, nosotros nunca hemos dicho que por la corrupción el gobierno de Rafael Correa se habría llevado 70.000 millones de dólares. Y así como los 45.000 que mencionas, si Correa y los corruptos que supuestamente habían en su gobierno se habrían llevado 70.000 millones de dólares, les importaría un pepino que les juzguen, que les sentencien, porque con 70.000 millones de dólares viven 50 generaciones hacia el futuro con esa plata y no les pasa absolutamente nada. Entonces, claro, son estas barbaridades que se construyen y ahí te digo, el problema es que esas barbaridades son las que comunica la prensa. Esas barbaridades son las que hacen el relato político de ese momento, de esa coyuntura, y que la narrativa mediática no tiene ningún problema de hacerlo a pesar de que sea así. Imagínate el caso de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González del año pasado. Dijeron que ellos promovieron un golpe de Estado, que paralizaron todo el país, y no hay una sola prueba de que ellos sean responsables de un acto de violencia. Mientras que los responsables, y que están filmados, y que están las pruebas de que movilizaron gente, de que obstaculizaron las calles con todo el derecho del mundo, no sé qué, están libres y han dicho, nosotros fuimos los que desarrollamos esto. Entonces, ya estamos en esta lógica en la que parecería que los papeles se invirtieron y los victimarios son las víctimas y las víctimas son los victimarios. Entonces, evidentemente hemos llegado a un momento en el que ya este debate podría ser cansón porque repetimos tanto, pero al mismo tiempo todavía hay gente que cree en eso. Sí, ellos robaron, ellos fueron los que hicieron esto, porque ¿quién lo dijo? La prensa. Lo dijo Fulano de Tal, ese famoso periodista que anda por ahí diciendo cosas. Y eso ya es imposible sostenerlo. Es imposible sostenerlo. Bueno, mi querido Orlando, te voy a dejar una reflexión final, porque ya estamos... hoy no tenemos tiempo, pero estamos hablando como lo que somos, 2 amigos, 2 compañeros, 2 camaradas, y me parece que está reflejado, y aparte estamos hablando de nuestro tiempo, ¿no? Y estamos cumpliendo con el legado de las personas que admiramos, que es decir la verdad independientemente del costo que tenga, ¿no? Y eso es importante, y por eso la idea mía de hacer estos coloquios con gente amiga, el anterior lo hice con Fausto, con el abogado de Rafael, candidato asambleísta también, y la verdad que es muy interesante porque nos nutrimos, nos conocemos, trabajamos sobre la patria grande del día a día y predicamos con el ejemplo. ¿Qué es esto? Intercambiando ideas para que desde Argentina, que siempre se caracterizó gracias a la profunda corriente neoliberal que nos caracterizó, siempre nos pusieron en un lugar distante al resto de Latinoamérica, y eso lo sabe, nos han colocado en un lugar más cercano a Europa
que a Latinoamérica. Yo pienso que a Argentina le pasa un poco como le pasa a ciertos lugares de México, ¿no? Que están tan pegados a Estados Unidos que parecieran más papistas que el Papa o más norteamericanos que el propio. Y a nosotros nos pasa con Europa, por más que no está cerca, pareciera que en vez de la Antártida tuviéramos Europa, Madrid, Inglaterra, ahí abajo. Tú vienes a Argentina y tienes avenidas que parecen París, avenidas que parecen España, lugares que parecen Italia. Entonces estamos hechos cual Frankenstein, de a pedazos, ¿no? Y con un gran experimento que hizo Europa en nuestra cultura educativa, en nuestra formación, especialmente Inglaterra, ¿no? Que no solamente nos metió los trenes y se nos quedó con toda la Patagonia, sino que formó a los primeros maestros. Y por eso gracias a Dios con la democracia, eso cambió mucho, ¿no? Pero nuestros manuales de educación fueron europeizantes siempre. Y con la mirada en el viejo continente como patrón educativo, ¿no? Y de ahí para abajo todo lo que ya sabemos. Pero bueno, Argentina ha cambiado y Argentina desde hace muchos años aprendió a mirar hacia Latinoamérica, y por eso lo primero que hizo Macri cuando llegó, y ya te cedo la palabra, es, nosotros teníamos a un Colón, la estatua de Cristóbal Colón, apuntando hacia Europa, con el brazo, ¿no? No era casualidad que la estatua de Colón apuntara allá, hacia Europa. Entonces, aquí le encargó un querido amigo, Néstor y Cristina le encargaron la estatua de Juana Zurduy. Y Juana Zurduy, desde la parte de atrás de la Casa de Gobierno, apuntaba a Latinoamérica. Su dedo glorioso apuntaba a Latinoamérica. Lo primero que hizo Macri cuando llegó es sacar esa estatua. Y reivindicó la de Colón. Y la puso en un lugar cerca del río, apuntando ¿hacia dónde? Hacia Europa. Claro. Te cedo la palabra, mi querido amigo, así cierras la charla. Gracias, Diego, ha sido muy rica, muy interesante esta conversación, y con lo que acabas de mencionar, obviamente, también me vuelve necesario mencionar la estatua de Néstor, que de vuelta a Buenos Aires, sacada por el gobierno de Lenín Moreno Garcés de la manera más vergonzosa, así como entregó a Assange a la policía británica, sacó la estatua de Néstor de aquí de la sede de la UNASUR, y ahora se encuentra en un lugar decentemente colocada, decentemente admirada también por la gente que va por ahí. Yo creo que es bueno conversar estas cosas, es bueno establecer este tipo de contactos para pensar incluso en voz alta algunas cosas que posiblemente no se nos vienen a la mente en el trajinar del día. Te agradezco por invitarme a reflexionar sobre estas cosas, también por sacar a relucir algunos recuerdos y algunas ideas que navegan en el trajín diario, y agradecerles a quienes nos acompañaron también, pero por supuesto plantearte como una de las necesidades claras y permanentes que la circulación de ideas, que el debate de ideas, desde la sensatez, desde la responsabilidad también profesional, ética y moral, siempre nos va a encontrar a ti y a mí en el mejor lugar y en el lugar que quieran para conversar. Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo. Ojalá pronto la pandemia nos deje vernos o allá o acá, pero para darnos un abrazo. Te mando igual todos los saludos a ti y a tu familia. Muchas gracias. Pronto estaré por allí. Gracias. Abrazo grande.